En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Ramón Pérez Montero, filólogo y escritor de Medinasidonia, combina con maestría realidad y ficción en su novela Eras la noche para relatar la desventura de un grupo de maquis en el entorno geográfico del actual Parque de los Alcornocales una vez terminada la Guerra Civil. Eras la noche, Ramón, Sí. ¿se puede considerar una novela histórica? Hombre, en cierto sentido sí, porque tiene una base histórica muy fuerte, Sí. de documentación apoyada en documentos existentes, en archivos, en expedientes de la propia Guardia Civil, y sí, en ese sentido tiene una base histórica bastante consolidada. Pero los Aparte- personajes que presentas en la novela y los hechos que se cuentan, ¿son también históricos o ahí hay parte de ficción? Todos los personajes son históricos. Lo que pasa luego es que los diálogos que se establecen Sí. entre ellos, pues lógicamente ahí entra ya la parte imaginativa, pero todo lo que son los personajes, todos, absolutamente todos, son personajes históricos. Bueno, cuéntanos un poquito el argumento de Eras la noche. El argumento de Eras la noche gira en torno a un acontecimiento dramático que ocurrió en Medinasidonia en 1949, cuando en la partida de maquis o de guerrilleros anarquistas comandada por el comandante Abril, en la cual estaba integrado un elemento de Medinasidonia, que no tenía una ideología política bastante consolidada, sino que estaba en la partida por cuestiones puramente de supervivencia, pues acepta un trato de la Guardia Civil. En torno a ese acontecimiento dramático que dura desde las 6 de la tarde de un día a las 10 de la mañana del día siguiente, en torno a ese hecho, a ese tiempo de la novela, pues se cuenta la historia tanto de Largo Mayo, que es este individuo, esta persona que está integrada en el grupo del comandante Abril, tanto su vida como la del propio comandante Abril, y todo el contexto histórico que rodea a esta partida de anarquistas. Sí, porque estos son los protagonistas, Francisco Fernández Cornejo, Largo Mayo, también el propio comandante Abril, pero casi se diría que en esta novela hay muchos protagonistas, porque no son solo ellos los que tienen importancia en la novela, ¿no? Sí, claro, porque luego está también, por parte de Largo Mayo, está su relación con su mujer, que esa es una parte bastante que he tratado de forma bastante imaginativa. Está Largo Mayo con su mujer, y también está pues la relación de Bernabé López Calle, el comandante Abril, con su propio hijo, que está integrado en la partida, con su hermano, que está en el exilio. Y sí, hay bastante, y bueno, y una serie de miembros de la Guardia Civil que tienen un protagonismo también muy importante. Me ha llamado mucho la atención la estructura de tu novela. La has contado de una manera muy peculiar porque más que capítulos son breves escenas en las que nos vas llevando, además saltando de unos años a otros, de unos narradores a otros. ¿Por qué lo has contado así? Sí, el marco temporal de la novela se establece entre los sucesos de Casavieja, que es el primer hito histórico sobre el que me planteo una referencia, hasta 1965, que es cuando el gobierno franquista decreta una reconstrucción de los hechos ocurridos unos años antes. En ese marco temporal, desde 1933 a 1965, pues yo... es muy amplio, y entonces lo que hago es crear una serie de escenas que tampoco las ordeno cronológicamente en un sentido lineal, sino que doy continuos saltos en el tiempo, de tal manera que construyo una especie de rompecabezas temporal de esas escenas breves, con la idea de que cada lector, en el acto de lectura, pues con esas piezas construya su propia historia, construya su propio puzzle, ¿no? Y además le das voz a los diferentes personajes, porque no siempre, digamos, la historia la está contando el narrador. A veces son los propios protagonistas, otras veces tiras incluso de documentos, en fin. Sí, hay un narrador omnisciente, digamos, que es el que más o menos aglutina a todas las escenas, que es un narrador culto, pero que se pone en un plan humano a la misma altura de los demás personajes. Pero después cada personaje tiene su voz propia.
Yo creo que son identificables cada uno por lo que dice, Sí. sin necesidad de que yo diga en cada momento quién es el que está hablando, por lo que dice, por el contexto histórico en que habla. En ese sentido, sí, cada personaje tiene su propia voz. Esta novela habla de un periodo muy complicado de nuestra historia reciente. ¿Es difícil acercarse a ese periodo a la hora de escribir una novela, dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con la propia ideología o con enemigos o con filias y fobias, en fin? Sí, ese era el principal objetivo que me tracé al escribir esta historia, fue que yo no debía adoptar el papel de juez en el examen de los hechos históricos. Sí. Me he apartado de todo maniqueísmo, sí. No he hecho una historia de buenos y malos. Yo creo que todos los seres humanos somos lo suficientemente complejos para en un momento dado ser buenos o malos, alternativamente o en función de las circunstancias que nos toquen vivir. He procurado no caer en el error del revisionismo histórico, es decir, no puedo juzgar lo que hicieron otros cuando resulta muy complicado juzgarme a mí mismo en este momento. Bueno, pues ahora quienes tendrán que juzgar la novela, en este caso, son los lectores. Ya la tienen, Eras la noche, de Ramón Pérez Montero. Muchas gracias por este ratito de conversación, Ramón. A vosotros.